vez la más, nunca es la más interesante después del almuerzo, y espero que, aunque el tema sea de regulación, va a ser totalmente interesante y animado. Y vamos a tratar de hacerlo de una manera muy sencilla y atractiva para todos ustedes. Entonces, primero les voy a presentar con quiénes estamos, de qué vamos a hablar, y tal vez lo que vamos a hacer es, en medio de cada dos presentaciones, les damos la palabra a ustedes para ver si tienen alguna pregunta. Bueno, el objetivo de esta sesión es conversar un poquito del tema de regulación. El tema de regulación en inclusión financiera es un tema muy importante, porque cada vez que se habla de inclusión financiera, va inmediatamente seguido de una conversación de qué cosa debería hacer el regulador para empujar la regulación financiera. Y obviamente hay una gran discusión que debería hacer esto o el otro. Entonces creo que es importante comenzar a ver qué se está haciendo. Esta sesión la hemos organizado de una manera que sea como un popurrí de experiencias, pero al final creo que vamos a centrarnos en un par de temas innovadores y de cosas nuevas que han ido sucediendo. Entonces, por ejemplo, no vamos a hablar necesariamente de regulación en microcréditos, sino de otros temas. Primero les presento a quienes me acompañan aquí en la mesa. Me presento, mi nombre es Sergio Navajas, trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo, soy especialista, y tengo el placer de estar con mis colegas en orden de presentación. Verónica Trujillo, Verónica Trujillo, que trabaja también en el Banco Interamericano, en el Fondo Multilateral de Inversiones. Después tenemos a Rudy Araujo, secretario general de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas. Después tenemos a Jimmy Isu, que es jefe del Departamento de Regulación de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs del Perú. Y por último tenemos la presentación de Francisco Mier, que es director general de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Comisión Nacional de Bancos y Valores de México. Bueno, las primeras dos presentaciones que vamos a tener son un poco generales y son del tema, como ustedes ya ven en el título, de marcos normativos, cómo influyen ellos en la inclusión financiera. Y bueno, sin más, les dejo con Verónica Trujillo. Adelante, Verónica. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y participar con nosotros de este taller. Lo que les voy a presentar a manera introductoria y con referencia a lo que van a presentar aquí mis colegas expertos en regulación, son los resultados de un estudio que se publicó en mayo de este año sobre la importancia de la regulación, del diseño de los marcos regulatorios para el desarrollo de los mercados de microfinanzas y por ende con relación a la inclusión financiera. Ok, entonces, bueno, queríamos presentarles estos resultados, como les digo, a manera introductoria a lo que vamos a discutir en forma posterior, porque nos demuestran de manera empírica por qué es importante el diseño de los marcos normativos para un mejor y un mayor desarrollo de los mercados microfinancieros, para contribuir por ende a la inclusión financiera. Lo primero que voy a presentar es un poco lo que se ha analizado con respecto al vínculo entre regulación y desarrollo de mercados. Luego les voy a explicar de qué se trató el estudio en términos de análisis regulatorio, su vinculación con el desarrollo de los mercados, y voy a abordar ejemplos concretos de la región con relación al diseño de marcos normativos para favorecer a la inclusión financiera. Consideramos que el tema de la importancia de la regulación para el desarrollo de estos mercados, dado que hay muy poca evidencia empírica al respecto, era importante abordarlo, porque muchas veces se habla de que la regulación puede crear barreras u obstáculos para el desarrollo de las instituciones microfinancieras o determinados tipos de operadores, puede restringir el acceso al mercado o puede limitar el desarrollo de nuevos productos, pero también sabemos que la regulación es importante porque el entorno en el que se desarrollan estos operadores, que es el sistema financiero, está caracterizado por tener fallas de mercado, asimetrías de información, falta de transparencia. Entonces es necesario saber cuáles son los elementos
para la configuración de un marco adecuado que pueda favorecer al desarrollo de mejores mercados y mercados más grandes que lleguen a más gente. Bueno, a modo de contextualización, hay muy pocos estudios previos que vinculen desarrollo de mercados y regulación. Ustedes pueden ver ahí citados algunos que básicamente se basaron en una comparación entre los resultados de mercado de las instituciones reguladas y no reguladas. ¿Por qué? Porque casi no existen análisis regulatorios que permitan hacer una comparación entre diferentes marcos normativos. Entonces, la mayoría de estos estudios compararon los efectos de la regulación entre entidades no reguladas y reguladas y encontraron, por ejemplo, que estar supervisado o no afecta necesariamente la rentabilidad de las instituciones o no tiene efectos en su desempeño institucional. Y el análisis, digamos, más completo que nos permite de alguna forma comparar entornos para el desarrollo, normativos para el desarrollo de las microfinanzas es el del Economist Intelligence Unit, el microscopio global sobre el entorno de las microfinanzas, que se basa en entrevistas, en encuestas a los operadores del sector sobre el entorno regulatorio. Pero entonces, en ninguno de estos análisis se había realizado valga la redundancia, un análisis de las regulaciones, que fue lo que nosotros decidimos hacer a través de la investigación que les voy a comentar. Hicimos un análisis de marcos normativos de 17 países de América Latina, basados en los criterios establecidos en diferentes documentos, guías internacionales de regulación, una publicada por ASBA en el 2011, otra de SIGAP en el 2012 y el documento de Basilea para microfinanzas del 2010. A partir de esos 3 documentos extraímos 63 criterios de regulación como mejores prácticas y bueno, contrastamos este análisis comparado de los 17 países con los resultados de mercado. Hicimos una correlación entre estos resultados, no era posible hacer un mayor análisis por la escasez de datos. La regulación la analizamos bajo las categorías típicas, regulación prudencial, que está destinada a proteger el sistema financiero, previniendo el riesgo sistémico y tiene como objetivo proteger a los pequeños depositantes. La no prudencial, que busca orientar la conducta de los operadores y está basada en criterios de equidad y eficiencia, y la supervisión. Y también identificamos que la normativa puede distinguirse, digamos, por otras categorías adicionales, como el objetivo de la norma puede ser la protección del sistema financiero, de la integridad, de la estabilidad del consumidor financiero, pero también puede ser promover determinados productos o instituciones al flexibilizar las normas generales aplicables a todos los operadores. También vimos que estas mismas normas pueden dividirse entre generales y específicas, generales si se aplican al conjunto de instituciones o productos de manera igual, y específicas porque están diseñadas con un propósito y solo se aplican de manera exclusiva a determinados productos o instituciones. Para hacer el análisis del mercado nos basamos en variables como la dimensión del sector, el alcance, rentabilidad, calidad de cartera, todos estos indicadores son típicos al analizar un mercado. Entonces no voy a abundar en ellos, pero en cualquier caso, si quieren abundar un poco en el contenido, en la metodología, diseño, pueden leer y leer el paper, les paso la investigación si lo necesitan. Lo que me importa mostrarles aquí es un poco los resultados de esta investigación que, como les digo, destacan la importancia de los diseños normativos y sobre todo de las normas prudenciales y de protección para el desarrollo de mercados. Encontramos que hay una correlación entre los países que tienen una mayor implementación de criterios prudenciales y de protección o normas generales y de protección y normas de supervisión con mercados más grandes, medido por saldos de cartera
con relación al tamaño del sistema financiero o a la economía del país, con mercados más competitivos, con mercados que crecen más, con más depósitos y, bueno, este resultado con un mayor tamaño de crédito promedio, que es normal porque la regulación implica ciertos costos y entonces sí que hay, digamos, un trade-off con la llegada a clientes de más bajos ingresos. También encontramos que los mercados que tienen mejor regulación de protección o general, regulación no prudencial y de supervisión, se caracterizan por tener un mejor desempeño institucional. Las instituciones tienen un mayor nivel de utilidades, más eficiencia en términos de costos, tasas de interés más bajas y mejor calidad de cartera. Que la mejor calidad de cartera sobre todo está vinculada al tema de normas generales y de protección. Luego vimos que las normas de promoción o específicas están vinculadas con menos prestatarios por oficial de crédito, lo que indica, o sea, que están vinculadas con una mayor ineficiencia, pero como esto es un análisis de correlación, no podemos decir que las normas son causa de esa ineficiencia. Y este tipo de normas también está vinculada con mayores dimensiones del sector informal, mayor proporción de trabajadores de pequeñas empresas en la economía. Y las normas de promoción y no prudenciales están vinculadas con un mayor alcance, con una mayor proporción de clientes. Entrando a los ejemplos de la región, quería mostrarles que, bueno, de acuerdo con el microscopio y en general los análisis, sabemos que los mercados como más desarrollados en términos de microfinanzas son Bolivia y Perú, y los resultados de esta investigación confirman esto. Como podemos ver, estos países son los que más normas de prudenciales, que son las que están en la primera línea, han implementado, a diferencia, por ejemplo, de Guatemala o El Salvador, que tienen pocos criterios implementados con relación a las normas prudenciales. En esta línea de acá abajo podemos ver los criterios implementados en relación a normas de protección, que también los que llevan la delantera son Perú y Bolivia, y en el caso de, por ejemplo, El Salvador o Guatemala, vemos un nivel de implementación de estos criterios más bajo. Y esto es coherente con los resultados de nuestra investigación, que dicen que son los mercados más desarrollados y que se desarrollan mejor, tienen un mejor nivel de implementación de normas, sobre todo de protección y prudenciales. Pero también esta investigación nos permite concluir que las normas específicas o de promoción del sector son importantes, y en estos países también, tanto en Perú como en Bolivia, vemos un alto grado de implementación de normas específicas. Y, por ejemplo, en Guatemala, pese a que hay un alto nivel de normas de promoción implementadas, dado los bajos niveles de normas de protección o prudenciales, no hay un nivel equivalente de desarrollo del mercado. ¿A qué me refiero cuando hablamos de implementación de normas prudenciales, de mayor nivel de implementación de normas, de criterios prudenciales o de protección? Básicamente, por ejemplo, a tener implementadas requerimientos de capital diferenciados según diferentes tipos institucionales en función al tipo de actividades permitidas a los diferentes tipos institucionales regulados, o tener normas de gestión de riesgo de cartera diferenciadas según el tipo de cartera, tener normas de protección al consumidor específicas para el consumidor financiero, que faciliten el acceso a mecanismos de solución de controversias, que sean poco costosas, tener normas que no restrinjan la entrada de inversionistas por su nacionalidad, por ejemplo, tener requerimientos simplificados o reconocer la cartera de microcrédito como una cartera que requiere una gestión de riesgo específica y que tenga requerimientos simplificados para el otorgamiento de este tipo de créditos, o tener normas sobre agentes terceros que permitan a los terceros actuar como agentes no bancarios, como agentes que intermedien a favor de las entidades financieras reguladas, bueno, entre otros criterios. Ya para terminar, pues
solo resaltar los principales hallazgos y el mensaje que les quiero dar, y es que el diseño de la regulación del sistema financiero es importante para el desarrollo de las microfinanzas y por ende de la inclusión financiera, que un buen diseño de regulación está vinculado con un mayor y un mejor desarrollo del mercado, que los marcos normativos necesitan tener los diferentes componentes de los que he hablado, tanto normas de protección, prudenciales y también normas específicas que permitan el desarrollo de productos y de instituciones con características diferenciadas, que las normas prudenciales y de protección parecen más importantes para garantizar un mejor y mayor desarrollo del sector, pero como les decía, las normas específicas de promoción también están vinculadas a un mayor alcance. Bueno, todas estas normas requieren ser contextualizadas según las necesidades y la realidad de cada país, y nuestro estudio también lo que indica es que hay mucho espacio para la mejora en el diseño de marcos normativos, para la adopción de las mejores prácticas, porque aún en los casos que yo citaba como los que más adoptan criterios como el de Perú y el Bolivia, todavía hay mucho por hacer. Por cierto, esta investigación fue cerrada como al 2012, entonces no incorpora los últimos cambios normativos en el último año, pero las conclusiones siguen siendo válidas por su vinculación con el nivel de desarrollo de los mercados. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Y creo que Verónica resalta un tema que ha salido en la mañana y podemos hacer un paralelismo. En la mañana se habló que hay que recordar que las instituciones exitosas son las cuales conocen muy bien a sus clientes y siguen insistiendo en hacerlo eso. Y el regulador exitoso es también el cual reconoce a sus instituciones y hace un esfuerzo continuo en diferenciar los perfiles de riesgo de las instituciones en este caso, y tiene gestiones de riesgo de alguna manera diferentes y adaptados a este tipo de instituciones. Y lo que me llamó la atención de este trabajo de mucho tiempo era cómo se resalta el tema de, hay muchos temas, pero un tema de protección al consumidor, ¿no? Es bien importante, se lo ha recalcado por varias, hace mucho tiempo, pero creo que esto resalta en números que es un tema clave e importante para preservar la salud y la fortaleza del sistema. Bueno, ahora pasamos con Rudy Araujo, que nos va a dar tal vez otro enfoque, nos va a hablar de los elementos innovadores que están apareciendo, pero yo creo que va a hacer un énfasis en los elementos que debería tener una estrategia de inclusión financiera cuando tomamos de alguna manera el tema de regulación. Rudy. Puede pararse, puede saltar, no hay problema. Bueno, la única razón por la cual quiero levantarme es porque a mí me gusta el karaoke. Entonces, y primero disculparme porque hay un error de dedo en mi presentación y tengo un premio para el que lo encuentre. Bien, en el tema, cuando hablamos de regulación e inclusión financiera y de experiencias innovadoras en Latinoamérica, creo que lo importante es concentrarse primero en para quién debe ser esta regulación. Y si es para el mercado, si es para un cliente o qué objetivo es el que estamos buscando. Y cuando nos sentamos los supervisores a nivel regional, nos hicimos esa pregunta y nos dimos cuenta que uno de los elementos fundamentales o el activo más importante de cualquier sector financiero es el cliente. Ups, está más rápido que yo. Y cuando hablamos de inclusión financiera nos preguntamos y dijimos, ¿tenemos que pensar únicamente en inclusión financiera o para poder generar de alguna manera un proceso de inclusión debemos buscar una inclusión económica? Porque eso le daría seguridad allanaría el trabajo hacia una inclusión social y por lo tanto el mundo de la inclusión financiera sería parte de este proceso de inclusión económica y no el motivo del trabajo de todos para concentrarse únicamente en él. Desde ese punto de vista, nosotros proponemos un cambio conceptual del tema, donde decimos, en lugar de hablar únicamente de inclusión financiera, veamos si podemos ampliar este marco y si estamos hablando de inclusión financiera en general, pensar de que esta sea una inclusión económica. Y si uno se pregunta eso, tiene que decir,
Bueno, ¿qué requiere ese demandante de servicios y productos y de uso de canales que incluyen al cliente? ¿Qué requiere del sector financiero? En lugar de que el sector financiero le diga qué necesita, más bien deberíamos preguntarnos qué requiere. Y la primera pregunta es, el primer objetivo es responder a las necesidades de ese cliente y comprender sus demandas para realmente incorporarlos en el ciclo económico. Y para fortalecer la base de esta relación, lo esencial es transparencia. Porque si podemos trabajar en transparencia, si podemos hacer que los productos de alguna manera lleguen a precios competitivos y eso no esté peleado con la innovación de ninguna manera, vamos a lograr construir en este proceso un anillo importante de confianza que nosotros consideramos es el anillo esencial para el desarrollo de cualquier sector financiero. Después nos preguntamos, ¿debe ser únicamente responsabilidad del supervisor o del Estado esto, o debe haber algún tipo de conjunción en este mundo donde el sector privado y público debemos actuar para poder promover una mayor inclusión? Y creo que en esto la respuesta que nos dimos es una respuesta que responde claramente a lo que ha ido sucediendo en términos de inclusión financiera y desarrollo del sector microfinanciero, sobre todo a nivel de la región. El aportar al desarrollo productivo de esas unidades familiares y no así necesariamente o únicamente al consumo. Nuestra intención como reguladores y supervisores no es eliminar el consumo, pero hacer que exista un mejor balance en la cartera de la familiar en el sentido de que debe tener más exposición, si va a tener exposición al riesgo de crédito, exposición para una actividad productiva en lugar de una actividad únicamente de consumo. Y eso porque cuando uno ve lo que está sucediendo a nivel de la región y cuando hablábamos hace unos minutos de sobreendeudamiento, los problemas se están presentando por los instrumentos que se utilizan o se disfrazan como consumo, pero como productivo, pero que en realidad son productos de consumo. Y desde este punto de vista, somos más amigables a modelos de negocio que prefieren o que entienden el perfil productivo de los clientes. Y bueno, ¿cuál es nuestro negocio? Entender mejor cuáles son esos riesgos que están incorporados en este ciclo. Y desde ese punto de vista, por supuesto que nos interesa un consumo eficiente de capital, nos interesa que administren bien su liquidez, nos interesa que manejen bien toda la parte de transparencia hacia el cliente y la divulgación de información. Nos interesa muchísimo que existan mecanismos efectivos de protección al consumidor. Nos interesa mucho ver que se desarrollen en el ámbito público y privado actividades de educación financiera. Y finalmente, algo que hemos estado teniendo un pie un poco liviano anteriormente y ahora cada vez más pesado, es velar porque en el mercado se desarrolle con buenas conductas. Y desde ese punto de vista, por supuesto, que genera un poco de preocupación. Y estamos conscientes de que esto puede sentirse como interventor y no lo es. Básicamente es asumir nuestra responsabilidad en relación con promover en el ámbito operativo del mercado una serie de conductas que deben respetarse como conductas sanas para un desarrollo estable, sostenible del sector financiero. Y eso nos ayudaría muchísimo a poder incorporar casi de manera automática un mecanismo de disciplina del mercado. El problema es que en muchas ocasiones nos hemos reunido en ámbitos internacionales a hablar de disciplina de mercado y al final del día es que no la hemos creado o hablamos de mercados casi inexistentes. Entonces la única forma de lograr un proceso de disciplina de mercado es probablemente ser un poco más pesados o más rígidos en la implementación de normas en conducta de mercado. ¿Qué acciones son necesarias? Cuando vemos ya
¿qué es lo que debemos hacer? Primero dividimos el mundo entre tres. Decimos, tiene que haber una adopción de política, no es únicamente nuestra responsabilidad. Tiene que haber un desarrollo institucional, no es nuestra responsabilidad únicamente. Y vemos que debe haber un desarrollo adecuado y comprensión adecuada de los productos, servicios y canales de distribución en el mercado. ¿Y a qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de políticas, queremos ver políticas claras o desearíamos ver que existan lineamientos claros sobre la incorporación al ciclo económico de aquellos que están excluidos de la economía. Nuestro trabajo es velar por la estabilidad del sistema financiero y su operación solvente. No es proteger, no es promover, no es intervenir, sino básicamente velar porque el mercado funcione bien. Segundo, un tema importante es la información. Si nosotros y las normas legales no cambian la información del cliente a una información de interés público, vamos a seguir con insuficiente información como para poder detectar oportunamente si hay procesos de sobreendeudamiento o no, o si hay exposiciones innecesarias, o si hay prácticas malas en el mercado. Y esto tiene también que ver mucho con los burós de crédito. Los burós de crédito son fundamentales, esenciales. Si estos no captan toda operación crediticia y con información positiva y negativa de todos aquellos agentes que están incorporados fuera y dentro del sector regulado, pues un mal favor nos hacemos como economías en el desarrollo de nuestros mercados. Y una cosa interesante, hablaba hace muchísimo tiempo con un supervisor y le dije, ¿usted qué considera que es el problema más grande que tenemos para el desarrollo de las microfinanzas? Y me dice, no conocemos a la gente, no la podemos identificar bien. No sé cuántos son acá de México. Ustedes no tienen un número único para identificarlos, ¿correcto? Tienen el IFE, ¿no? Pero no es una tarjeta única, no es un número único. Estamos hablando de una población CURP, ¿y eso se va a utilizar para todos? ¿Todos tienen una? Exacto, no funciona. Si hablamos de un mercado como el mexicano, donde tenemos problemas de identificación del cliente todavía a nivel de poder consolidarlo en su exposición, hablamos de un problema. Y desde ese punto de vista es fundamental, y no es crítica, porque yo vengo de un país donde tenemos un solo número desde que nacemos, y después es un lío, si alguien te lo duplica. Pero bueno, acá lo que es importante es desarrollar sistemas de identificación personal ágiles y sólidos. Por otro lado, protección del cliente. Sergio me dijo, habla de los temas que son necesarios. Protección del cliente es necesario. Y protección del cliente no significa haga patria, mate un banquero. No significa eso. Significa que desde nuestro punto de vista, el cliente debe entender claramente cuáles son sus derechos y obligaciones y poder ejercerlos de manera efectiva y transparente. Si el sistema judicial presenta debilidades en el trámite de una queja, pues no estamos protegiendo a nadie. Y hay que hacer un trabajo mayor probablemente. Si los procesos de queja se ahogan en unidades de atención donde tu queja es la 750.405 o te dicen esperen el teléfono hasta el día del arquero, que no existe todavía, entonces no hay una defensa real, no hay una acción efectiva de esa protección. Por otro lado, educación financiera. Todos estamos compitiendo, o lo que vemos desde el punto de vista de reguladores, es competencia porque ¿quién tiene el mejor aparatito de educación financiera? Y desde nuestro punto de vista, lo único que nos preocupa es que la educación financiera no sea un instrumento de fidelización.
que no se utilice la educación financiera para fidelizar al cliente, sino para realmente apoyarlo a que se desarrolle en el sector financiero. Y si este cliente se te va y va escalando para disminuir sus costos financieros, qué bueno. Habrás aportado al desarrollo de la economía, pero no lo atrapes y menos lo vendas como atrapado. Finalmente, redes de comunicación. Yo creo que en este tema de la banca móvil y demás hay oportunidades muy grandes de desarrollo del mercado. La interconectividad, el precio único es fundamental. Creo que tenemos que avanzar en esa línea. No quiero sobreextenderme, Sergio, voy a ir más rápido. ¿Qué es necesario para cuando vemos, y acá Jimmy me dará una clase mucho mayor porque Jimmy es el hombre que ve esto, y al igual que Francisco, perdón, otra vez es que, licenciado, acá yo elevo bien. Bueno, ¿qué es necesario para regular un producto o servicio o canal que incluya a un cliente? Primero, claridad sobre el tipo de servicio, producto o canal. Segundo, claridad sobre el mercado objetivo. Comprender claramente cuál es el alcance y cobertura que éste tendrá. Si esto no está claro en el plan que te presenta el potencial operador, vuelve a hacer la tarea, porque si eso no está claro, empezamos mal. Segundo, tal vez tenemos que analizar mejor cuáles son las licencias y el grado de licencia que vas a tener. No te vamos a dar una autorización en todo, de pronto te vamos a dar una autorización más limitada. Y eso es lo que está ayudando de alguna manera, y escucharán de ambos expertos estos temas. Tercero, algo que siempre hemos tomado como algo, perdón la redundancia, formal, gobierno corporativo. El fit and proper era llamar a la policía a ver si no había sido demandado, si no le pegaba a nadie, y entonces sentabas como fit and proper. Ya no es así. Es un trabajo mucho más extenso, entender que llegar a la conclusión de que ese conductor de entidad financiera comprende el negocio, sabe a lo que se está metiendo, y esperar que pueda ejercerlo plenamente y responsabilizarlo por ese ejercicio. Eso es gobierno corporativo. Entonces, sí nos interesa un gobierno corporativo fuerte. La gestión de riesgos, que el gobierno corporativo entienda plenamente qué riesgos va a asumir, cómo los va a asumir, cómo va a hacer su proceso crediticio, cómo está limitando su riesgo operativo, cómo va a gestionar su liquidez y cuáles son los límites de su riesgo estratégico a correr. Si el plan de trabajo dice, si crecemos nos metemos en otro negocio, no nos interesa leer un plan así, simplemente tener muchísima claridad de que si vas a ingresar a un negocio, lo hagas con conocimiento y experiencia suficiente. Información mínima a ser revelada. Desde un inicio tenemos que ser claros de qué esperamos de ese operador para que revele al mercado información. Protección al cliente, ¿qué prácticas utiliza? Educación financiera, ¿qué prácticas utiliza? Y protección del uso indebido, que es básicamente protección de antilavado y otros tipos de cosas, es fundamental para nosotros. ¿Qué pasa en todo esto? Dicen, no, es que nos quieren poner toda una chaqueta de fuerza, no nos dejan desarrollar. La proporcionalidad es fundamental. ¿Quién la ejerce? El criterio de un buen supervisor. Yo decía, esta mañana escuchaba a alguien que decía, es que nos quieren imponer ciertas normas que no aplican a nosotros. Hay dos problemas que yo veo a veces en la supervisión. Un supervisor sin mucha experiencia o un supervisor con demasiada experiencia pero sin una visión clara de cuál es su rol a desarrollar. ¿No? Hay formas de decir eso en feo, yo lo digo elegante, ¿no? Pero de alguna manera esto es fundamental, que el supervisor tenga la suficiente experiencia como para poder ajustar su proceso de supervisión al tipo de riesgo que está asumiendo aquella entidad. Eso es supervisión basada en riesgo, es una supervisión que comprende claramente en qué negocio estás, cómo estás incorporado, cómo lo desarrollas y cómo me voy a acercar desde el ámbito de supervisión, sin ajustarte la norma,
pero mi acercamiento supervisor va a ser diferente. No me pidas que baje la vara de regulación o supervisión, pídeme que me ajuste y comprenda mejor tu negocio para regularte o para supervisarte de manera efectiva y adecuada. Ya termino con estos 2 slides. Acá tenemos una tensión que es básicamente la última tensión. ¿Debe el supervisor hacer protección al consumidor? Acá estamos divididos en la región, pero la mayoría de la región piensa que no. Nosotros lo que podemos hacer es aportar suficiente información para poder identificar entidades que no tienen buenas prácticas como parte del proceso de evaluación de riesgo de la entidad y ya está. Pero lo importante desde el punto de vista supervisor son 2 temas: transparencia de mercado, prácticas de negocio y buen gobierno corporativo. Y ese es un poco el tema del rol de conducta. Termino. ¿Cuál es el rol del Estado? Siempre se preguntan, y mucha gente cuando vemos a los supervisores como estamos de moda gracias a la crisis, piensan que nos han dado demasiado espacio. En la región hay una comprensión clara de que somos más facilitadores que interventores desde el ámbito supervisor. Y nos preocupan políticas de Estado que están intentando hacer más intervención que facilitación. Es lo mismo, y ahí dice un buen árbitro y no un competidor del mercado. Si nosotros como árbitros estuviéramos del lado del cliente o del lado del operador, habremos perdido lo esencial de nuestro trabajo, que es la neutralidad. Y entonces no tendríamos la autoridad moral ni legal como para poder actuar oportunamente. Por otro lado, creo que es fundamental que a nivel de las políticas, y esto es como recomendación tal vez a muchos países, se incorpore dentro de estas que cualquier actividad de intermediación esté debidamente controlada y que el marco supervisor sea simple, comprensible y efectivo, proporcional a los riesgos que se están enfrentando. Finalmente, la corrección de las imperfecciones de mercado, creo que ya he dicho algo sobre eso, y voy a terminar con esto. Al Estado hay que pedirle tal vez que apoye y desarrolle más los burós de crédito, mucho más, y que invierta en la infraestructura de comunicación. Creo que es un mejor uso de los recursos, en tratar de extender esos servicios para poder llegar a poblaciones alejadas y con esto poder facilitar una mejor incorporación y dejar que el supervisor haga eso, supervise para velar por la estabilidad, el funcionamiento adecuado y la competitividad del mercado y tenga capacidades de actuar oportunamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rudy. Creo que tienes tantos elementos que es difícil saber por dónde comenzar. Yo quisiera resaltar a veces un tema, el tema en que, bueno, 2 temas. El primero, cuando hablamos de innovación en inclusión financiera, tenemos que hablar también de innovación en todo el marco institucional. A veces tal vez nos concentramos mucho en los productos, obviamente es importante, pero tal vez hay que ponerle mucho más peso a esta innovación institucional, del trabajo con los reguladores, que es muy, muy importante. Y como mostró Verónica, si no tienes esa fortaleza de sector regulatorio, de marco regulatorio, tampoco vas a tener fortaleza en las instituciones. Lo que quería hacer era, vamos a pasar a un tema un poquito distinto, pero tal vez antes de pasar al otro tema, darles la palabra si alguien quiere hacer un comentario, porque estas son las 2 presentaciones que nos dan, digamos, el marco grande. Después vamos a pasar a un tema un poquito más específico. Entonces, si alguien quiere hacer un comentario, los invito. Allá veo una mano. Gracias, Estela Cañas, de la UCA de El Salvador, es una universidad. Comentarles que la experiencia en nuestro país, desde hace más de 10 años se tiene un número único de identidad, pero eso no significa que se tiene controlado cómo está el microcrédito o el crédito en general. Hace 10 años, bueno, el número único creo que empezó hace como 13 años. Hace 10 años, el superintendente del sistema financiero
decía que a él no le interesaba supervisar a las instituciones de microfinanzas, sino en cuanto y en tanto ellos captasen ahorro del público, que era el interés del agujero que se podía generar, no el crédito. Curiosamente, hace 5 años, otro superintendente dijo que si en El Salvador el 60% estaba siendo la mano de obra empleada por la microempresa, se podía generar un gran agujero negro si las instituciones de microfinanzas fallaban. Entonces pidió apoyo, se trabajó por muchos meses, varias organizaciones, sobre cambiar la normativa o el reglamento para incorporar el concepto de microfinanzas, créditos grupales, bancos comunales, y decían que no había que generar una nueva ley porque eso se podía modificar internamente. Lamentablemente quedó en papeles, no ha fructificado. Tenemos otro superintendente que vamos a ver cómo es que se maneja la cuestión. Y a pesar de tener número único, ¿qué es lo que hemos identificado como problemática? Hay 5 burós de créditos, todos divididos, ninguno tiene la información completa. La superintendencia del sistema financiero maneja un buró y las otras organizaciones asociadas otros burós. En el 2011 que se hizo una prueba para saber ese nivel de endeudamiento, curiosamente uno de los burós de créditos, que era en ese momento el más grande, o se considera el más grande, quitando el de la superintendencia, reportó un máximo de 3 créditos simultáneos. Nosotros como UCA, que también consolidamos las bases de datos de las instituciones de microfinanzas, hicimos el cruce y nos resultaron 12 créditos simultáneos. Yo dijimos, qué curioso que un buró tenga solo 3, incluyendo las casas comerciales, y nosotros nos salgan 12. El año pasado hicimos el mismo ejercicio, el buró de crédito ya tenía más datos, ya tenía 5 créditos simultáneos. Nosotros, con la mitad de la base de datos de las instituciones que participan, porque hay que dar el DUI, el documento único de identidad, nos resultaron hasta 18 créditos simultáneos. Entonces, lo que puedo inferir es que no hay credibilidad en los burós de créditos. En ese esquema es bien difícil que las instituciones puedan, digamos, seguir un rumbo, un norte, si en realidad pudieran estar a ciegas para conocer qué es lo que está pasando en ese sector que efectivamente si se derrumba se va todo el país. Entonces, plantearlo como un problema no está resuelto. Tenemos que seguir tratando de incidir cómo la superintendencia desde su esquema puede tratar de apoyar, porque además las que se regularon de las instituciones financieras no bancarias, curiosamente lo hicieron alguna con intención de obtener menores tasas de interés de sus fondeadores, y fue un reclamo que hicieron gremios de las otras instituciones de microfinanzas, porque ellas no se metieron al tema del ahorro, por tanto su regulación era más laxa. Okay. Entonces hay un grave problema ahí, no resuelto, okay, que es bien complejo, ¿sí? Sí. Solo para comentarlo, que no es una tarea tan sencilla. No, muchísimas gracias. Y realmente, como comentaba Rudy, el tema de información crediticia y buró de crédito es clave. Hicimos un estudio en unos 10 países hace un par de años, que incluye El Salvador justamente, y lo que encontrábamos era, bueno, no en El Salvador, pero digamos las cosas comunes que no se encontraban eran las siguientes, ¿no? Obviamente, incluso en el sector regulado, no tenías la información positiva y negativa y transaccional histórico de tus clientes, pero si lo tenías, en muchos buros de crédito la información tampoco era actualizada. Entonces, y cuando no está muy actualizada y tienes un cliente con un crédito hipotecario, vayamos al extremo, no es tan importante. Pues tiene un cliente que rota y que puede sobreendeudarse en los siguientes 15, 20 o 30 días, ahí sí comienza a ser mucho más importante. Entonces, incluso en los casos que habían buenos buros de crédito, o digamos los mejores, no estaban adaptados al tipo de transacciones de alta rotación que estamos acostumbrados con el tipo de clientes típicos de microfinanzas.
Obviamente el otro mundo, que es mucho más complejo, que hay menos experiencias exitosas, de juntar los datos de los clientes que no están bajo instituciones reguladas y no reguladas, es todavía mucho más importante, ¿no? Yo siempre decía que, bueno, justamente en unas discusiones con ASBA, cuando se discutía acerca de las de principios de microcrédito, una de las cosas claves era, por lo menos a todos los clientes que estén con instituciones no reguladas, tiene que crearles mínimos estándares de eficiencia, de modo tal que su información va también al sistema, eficiencia con el sistema, y mínimos estándares también con ellos de protección al consumidor. Si no están regulados, no están, es una realidad, pero tiene que crear algo mínimo, no puede ser blanco o negro, eso no puede crear grandes problemas. Pero bueno, no tenemos mucho tiempo y lo que queremos ahora era pasar a ver inclusión financiera desde otra óptica. Estos son nuevas ideas, justamente lo que hablaba Rudy, licencias y actividades nuevas que están apareciendo, y nos vamos a concentrar en un tema, que es banca móvil y corresponsales. Entonces, Jimmy Iso va a hacer una pequeña presentación de este tema, de qué es lo que ha sucedido en el Perú, donde ha habido una innovación impresionante. Está comenzando a haber un cambio que todavía no sabemos exactamente cómo va a resultar, pero la expectativa es realmente grande y muy interesante. Y después vamos a pasar a México. Bueno, sin más, Jimmy, te paso la palabra. Buenas tardes. Lo que yo les voy a presentar es una breve revisión del marco regulatorio peruano respecto a dinero electrónico y servicios financieros móviles, ¿no? Antes que nada, solamente un brochazo de nuestros indicadores de inclusión. En términos generales, uno puede ver que el ratio de profundidad financiera ha venido incrementándose a pesar del crecimiento del PBI. Igual, el ratio de créditos o depósitos sobre PBI se ha venido incrementando. El número de puntos de acceso como oficinas, ATMs y agentes, lo que llamamos en Perú cajeros corresponsales, también se ha venido incrementando, ¿no? Ha pasado de unos 7.000 agentes corresponsales en 2008 a 33.000 a diciembre del 2013. Igualmente el número de deudores se ha venido incrementando y respecto a la población adulta, hemos pasado de un 22% en el 2008 a un 30% al 2013, ¿no? Sin embargo, el Perú, por su complejidad geográfica, tiene problemas de inclusión financiera, ¿no? Ese mapa simplemente quiere decir lo siguiente: las zonas más rojas son las más pobres y si uno ve las estadísticas se ve que son los lugares con menos puntos de acceso. Aún hay muchos lugares donde los puntos de acceso son escasos, ¿no? Y es un reto todavía para el Estado, ¿no? Y para el supervisor bancario, ¿no? Incluso ahí abajo hay un dato de Findex que nos dice que aproximadamente solo el 20% de las personas mayores de 15 años tiene una cuenta en una entidad formal. Bueno, ¿y qué cambios ha habido en la regulación respecto a este tema? Bueno, un elemento importante que ha logrado incrementar la inclusión ha sido la creación de la figura de cajero corresponsal, que es algo que existe en la región, que en otros lugares lo llaman agentes o el branchless banking, y en realidad son estos establecimientos, bodegas, convenience store, farmacias, ¿no? Donde están interconectados con las entidades financieras y donde el público puede hacer transacciones, ¿no? ¿Cuál es la gracia de este modelo que opera en varios países? Es justamente lograr que en aquellos lugares donde no es rentable poner una agencia, por los costos de oficina y todo ello, sí es rentable tener, por ejemplo, un POS y una persona atendiendo, ¿no? En tal sentido, los cajeros corresponsales en Perú, tal como les mostré en el gráfico anterior, han tenido un impacto fuerte. ¿Y qué operaciones hacen? Dentro de las muchas que hacen de cobro de créditos o retiro de dinero, una importante es que allí se pueden abrir cuentas de dinero electrónico, que les voy a explicar más adelante, así como cuentas básicas de ahorro, ¿no? Venta de microseguros también, algunas transferencias y ese tipo de operaciones. No pueden abrirse ahí cuentas de ahorro generales o pedir préstamos, pero sí pueden hacer, por ejemplo, el trámite de envío de documentos para solicitud de créditos, ¿no? ¿Qué es una cuenta de ahorro básica? Bueno, la cuenta de ahorro básica es una cuenta de ahorro que es la única que se puede abrir en un cajero corresponsal. Ese es su potencial, ¿no? La idea es que, como mencionaba Rudy, la idea es bajo un enfoque de riesgos
¿qué flexibilidad se le puede dar, ¿no? Y en tal sentido se creó esta figura de una cuenta de ahorros sujeta a límites de transacciones, límite de saldos, que represente poco riesgo. ¿Qué riesgo es el que más le preocupa a un regulador aquí? Es, por ejemplo, el riesgo de lavado de activos, ¿no? Entonces, bajo ciertos controles de montos, de saldos, se permite que esas cuentas de ahorro puedan ser abiertas en esta red de agentes o cajeros corresponsales, lo cual permite pues, llegar a un mayor, a mayor población, ¿no? Igualmente, ¿qué es importante? No solamente el tema del lavado de activos, sino también las normas de protección al consumidor, ¿no? Recuerden que el agente es una persona que trabaja en una bodega, en una farmacia, y no es un experto ni en legislación de consumidor, ni en protección de usuario, ni en lavado de activos. Entonces no puede estar pidiéndole a las personas origen de fondos o explicándole sus derechos de acuerdo a la legislación del consumidor, ¿no? Ese es todo un tema, por eso es que se permiten normas más flexibles también debido al poco riesgo que representan estas cuentas. Esta lámina solamente quería decirles que, aparte de las cuentas básicas, en el Perú también las entidades pueden presentar otros productos. Si no les acomodan los montos que aparecen en las cuentas básicas, igual podrían presentar otros productos que sean de bajo riesgo y el supervisor pueda aprobarles para que puedan ser sujetos a un régimen simplificado de lavado de dinero y tal vez ser ofrecidos bajo cajeros corresponsales, ¿no? No solamente las cuentas básicas. Sobre banca móvil como tal es un concepto que en el Perú es simplemente un canal más de acceso a las cuentas que poseen las entidades financieras, sean bancos o microfinancieras, ¿no? Y si esta banca móvil, este producto, se encuentra asociado a la cuenta básica o a un producto simplificado, tendrá esas reglas simplificadas de lavado de activos y de protección al usuario que les mencionaba, ¿no? Lo que sí les quería mencionar como algo destacable es que hay una ley del Congreso que exige justamente que para banca móvil a las entidades financieras se les dé igual trato frente a la telco. ¿Cuál es el problema aquí? Que se los voy a también mencionar más adelante con dinero electrónico. Es que la telco es un monopolio natural. Generalmente solamente hay una o una muy grande que concentra todos los celulares o el 80% de las líneas. ¿Qué pasa si es que esta telco, esta empresa de telefonía, hace una alianza única, por ejemplo, con el banco más grande? Entonces, la única forma en que puedan operar estos productos o que pueda haber interoperabilidad sería si es que yo me inscribo en este banco, si es que yo tengo mi cuenta ahí. Pero si yo abro una entidad pequeña y luego voy a verme obstaculizado, voy a tener problemas, ¿no? Ese es un tema que la legislación lo ha contemplado, bueno, en coordinación con el regulador de telecomunicaciones, para que en caso se ofrezca servicios financieros móviles, se haga a través de bajo condiciones de igualdad de acceso, para que la telco no pueda impedir el acceso o aplicar reglas diferenciadas, ¿no? No solamente es la cuestión de que no me deje operar conmigo como entidad de telefonía, puede ser que yo opere contigo entidad microfinanciera, pero te cobro el doble, o tus mensajes se demoran 10 segundos, mientras que el de mi aliado demora 1 segundo. Entonces yo te saco del mercado en este mundo de banca móvil, ¿no? Y ahora sí, bueno, quería comentarles sobre el dinero electrónico. El dinero electrónico en la región es un producto regulado, ¿no? Tal como ocurre, digamos, a diferencia de lo que ocurrió en África, Kenia, que es el ejemplo que todo el mundo menciona, allí ha florecido sin regulación. En el caso de América Latina se ve que hay regulación, ¿no? La mayoría de países ya ha reglamentado esto, aunque con diferente enfoque. ¿Dónde apunto esto? Ah, ok, allá. El dinero electrónico en nuestra legislación es básicamente la conversión del efectivo trasladarlo a un soporte electrónico, ¿no? Entonces, este dinero electrónico es aceptado como medio de pago por entidades o personas distintas del emisor, son de uso masivo, se convierte de dinero en efectivo según el valor que está depositado, y algo importante aquí es que no constituye depósito y no genera intereses. Desde un punto de vista operativo es simplemente yo convierto mi efectivo en algo, entre comillas, digital o en un soporte electrónico. Pero ¿qué es lo que ha traído diferencia? Solo como comentario aparte, en el caso peruano no es depósito, ¿no? Nosotros vemos que en la región hay dos tendencias. Hay países como México o Colombia donde todo tipo de captación se ha considerado depósito. Y entonces están regidos y están protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos. En países como Perú, Bolivia o Paraguay no se ha considerado, la ley ha permitido que no se considere depósito, sino como un medio de pago, de transformación del efectivo,
Y en estos casos ha cambiado el enfoque y están respaldados ya no por el Fondo de Seguro de Depósitos, sino por un fideicomiso u otras alternativas, como les voy a comentar en el caso nuestro. ¿Qué empresas están autorizadas a actuar como emisores de dinero electrónico? En el Perú son las entidades que captan ahorros y dan préstamos de acuerdo a la ley de bancos, que son las que llamamos empresas de operaciones múltiples, y hay unas entidades especializadas que se llaman empresas emisoras de dinero electrónico. La idea de que también haya empresas especializadas es para lograr que esas también puedan operar, ¿no? Y en caso, por ejemplo, una telco, la entidad de telefonía, quiere ingresar al mundo de los medios de pago, no lo puede hacer directamente como entidad telefónica. Tiene que crear una subsidiaria o una empresa, que sería, por ejemplo, bajo la figura de esta EDE o empresa especializada, supervisada por la Superintendencia de Bancos, y allí podría operar, ¿no? Esa es una figura que se ve igual en otros países. Como les mencionaba, en los países donde no ha sido considerado ahorro, como es Perú, Bolivia, Paraguay, hay cosas muy similares. Y en los países donde es considerado ahorro, hay figuras como el Banco Nicho, que existe, por ejemplo, aquí en México, que en realidad opera para fines prácticos como una entidad especializada en los medios de pago electrónicos, ¿no? Bueno, y como esta cuenta de dinero electrónico se ha querido incorporar como un elemento de inclusión financiera, es fundamental que pueda ser abierta en cajeros corresponsales. Pero otra vez, justamente bajo el enfoque que mencionaba Rudy de prudencia respecto a los riesgos, es que las cuentas simplificadas, en el caso peruano, se pueden abrir en cajeros corresponsales, que están sujetos a ciertos límites y saldos, ¿no? Y tiene niveles más relajados, por así decirlo, más flexibles de control de lavado de activos. Es decir, yo puedo abrir la cuenta solamente con mi DNI o incluso de forma no presencial con mi celular, mientras que si es una cuenta general de monto ilimitado, se le trata con las mismas reglas de lavado de activos que una cuenta de ahorro convencional, ¿no? Entonces se distingue según el perfil de riesgo. La idea es que productos de poco riesgo que van a ser para fines de inclusión, no sobrecargarlos. Recordemos siempre que el agente, la persona que está en la bodega o en la farmacia, es una persona no es experta ni en temas de consumidor, ni en temas de legislación, ni en temas de telefonía, ¿no? Entonces, siempre hay que crear mecanismos también tanto por el lado de consumidor como por el lado de lavado para que sean fáciles de operar por parte del agente no bancario, ¿no? Por ejemplo, que las quejas o esos problemas sean remitidos directamente a la entidad financiera con una línea gratuita u otro mecanismo que permita que el cliente pueda reclamar sus derechos, ¿no? ¿Cómo es la garantía del dinero electrónico? Como les mencionaba, en el caso peruano en que no es ahorro, la ley obliga, bueno, perdón, la regulación obliga a que todo este dinero esté respaldado por un fideicomiso al 100%. ¿no? El saldo diario debe estar respaldado por un fideicomiso del 100% y estos recursos del fideicomiso se invierten en cosas de muy bajo riesgo como bonos del Tesoro, instrumentos del Banco Central o cuentas de ahorro en bancos con clasificación A+, ¿no? que serían los de muy bajo riesgo. Como les mencionaba, eso ocurre en el caso peruano porque en el caso peruano, al no ser ahorro, no tiene cobertura el Fondo de Seguro de Depósitos, ¿no? a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región. Pero en los casos, por ejemplo, como les mencionaba, Bolivia o Paraguay, donde tampoco es ahorro, está también esta figura del fideicomiso, ¿no? La ley también permite que existan otras figuras. Hemos tenido quejas por parte de las EDES, de las nuevas entidades que se están formando, que les parece un mecanismo costoso para cuando son pequeñas, ¿no? La ley permite que se creen otros mecanismos. Actualmente venimos analizando qué otras figuras se pueden dar cuando hay bajo monto o están empezando, ¿no? Por ejemplo, cuentas de ahorro, ¿no? que existen en otros países como en Malasia o en España, donde, por ejemplo, se permite que exista un seguro que cubra el riesgo de escasez de liquidez, ¿no? Pero bueno, estamos estudiando esta modalidad. Nosotros creemos que un ahorro, una cuenta de ahorro en una entidad podría ser una alternativa. Bueno, esto acá simplemente menciona que otros temas que incluye el marco normativo es que incluye todos los soportes tecnológicos posibles, todos los que puedan crearse, no hay una lista taxativa. Obviamente se puede hacer a través de agentes corresponsales o ¿no? Estos terceros. Y la regulación también establece los criterios para constituir las EDES o entidades especializadas. En ese punto, que ya es para terminar, es la penúltima lámina, es la igualdad de acceso. Es lo que yo les mencionaba en el caso de las cuentas de ahorro con acceso a la telco. En el Perú se hizo mucho énfasis. En una primera versión de la ley no se tocó este tema, pero en una segunda revisión se incluyó este aspecto porque se vio que en otras realidades había sido un problema, que al final, al crear este mecanismo, este mundo del dinero que se transa a través de las cuentas de celular, a veces se logran figuras que afectan la conducta de mercado, ¿no?
especialmente cuando la telco es muy grande y hay una entidad financiera muy grande, o la telco es muy grande y es la única que maneja su entidad especializada y acapara, por decirlo, al mayor porcentaje de consumidores e impide la competencia, ¿no? Entonces, como les mencionaba, no solamente es que les dé acceso a todos en igualdad de condiciones, impedir cosas como les mencionaba, que en el caso de que opere con mi banco aliado, el mensaje llega rápido, la transferencia llega bien, y en el caso de mis rivales, o no le doy acceso, o le cobro más caro, o hago que su mensaje y su transferencia de dinero llegue después de 15 segundos para hacerlo no competitivo, ¿no? Ese tipo de cosas son las que la legislación ha buscado evitar, y el organismo regulador de telecomunicaciones ya ha emitido su reglamento sobre el tema, ¿no? Y el organismo de telecomunicaciones incluso puede resolver la disputa sobre estos asuntos. Finalmente, la interoperabilidad, que es un tema que a muchos les preocupa, ¿no? Que todos puedan operar las cuentas entre todos. En la legislación peruana solo se menciona que la superintendencia y el Banco Central pueden en el futuro exigir interoperabilidad, pero no se ha hecho hasta el día de hoy. Sin embargo, a pesar de que no está exigida, cabe indicar que en el Perú todos los bancos, las instituciones microfinancieras y las entidades de dinero electrónico se han aliado en una única plataforma para operar. Es decir, que cuando abren estas cuentas de dinero electrónico ya pueden operar con todas las entidades del sistema. Pero no ha sido por legislación ni por norma, sino que el gremio de bancos llamó al gremio de microfinancieras, a los diferentes gremios de microfinancieras, y creó una plataforma que ya ha ganado el concurso Ericsson para operarla, y están ahí todos, bancos, microfinancieras y EDES, ¿no? Y es así como se está regulando actualmente el dinero electrónico en el Perú, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Perfecto, muchísimas gracias. Realmente es muestra clara de un análisis profundo del tema. Y lo que me parece interesante, cómo están tomando las lecciones de otros países, ¿no? En algunas cosas es bueno no ser el primero. Tal vez, Francisco, de la visión de México en este tema. Buenas tardes a todos. Yo traigo una presentación que está disponible como material para repartírsela a ustedes para que se suba a la página del foro, en la que trata toda la cuestión de regulación que se está pensando ahora para lo que son sociedades financieras populares y para cooperativas de ahorro y préstamo de la cuestión de banca electrónica o nuevos medios electrónicos de pago. Preferí no ir por esa presentación, aunque ustedes la van a tener ahí, porque la considero muy técnica, tiene bastante detalle de todo lo que se ha pensado en esa regla. Y preferí más bien platicarles la experiencia que tengo como supervisor de cooperativas. Llevo yo 18 años trabajando en la comisión, en el tema que nos dijeron que tuviéramos en la mesa, inclusión financiera y regulación, ¿no? Como les comentaba, bueno, aquí en México las cooperativas de ahorro y préstamo, veo que hay muchos mexicanos. Las que llamamos cajas de ahorro empezaron en los 50, buscando tener una figura de una sociedad cooperativa, pero en ese momento la Ley General de Sociedades Cooperativas en México solo permitía que existieran cooperativas o de consumo o de producción. Cooperativas de ahorro y préstamo no existían. Eso no estaba en la ley, no se podía hacer eso, ¿no? Estas sociedades fueron creciendo, fueron poco a poco desarrollándose más, muchas fueron fundadas fueron en el principio fundadas por sacerdotes en la iglesia, luego tuvieron que buscar un local donde operar, contratar personal, porque ya la persona que estaba de voluntaria pues ya no podía estar todos los días ahí, o el servicio que estaba demandando los socios, y se fueron haciendo más notorias, en especial en algunas zonas del país, la zona del Bajío, la zona de Oaxaca. Eso llevó en los 90, a fines de 80s, 90s, a que, digamos, las autoridades voltearan a ver estas sociedades. Decíamos, oye, pues estas sociedades que están operando ahí, ¿qué es lo que está pasando con ellas? ¿Cómo están operando si no tienen una licencia para operar y manejar ahorro? Se analizó en ese momento la situación y se decidió que, dado que estaban haciendo un servicio a un lugar que los bancos no llegaban, atendiendo a población que los bancos a lo mejor no atendían, pues meterlas a un marco regulado a través de una figura que se llamó Sociedad de Ahorro y Préstamo, una reforma de ley que se hizo en 1991, con la idea de que muchas sociedades entraran a este marco regulado, todas las que manejaran ahorro. En el Inter por ahí de 94 hay una reforma en la Ley General de Sociedades Cooperativas y ya se permite que exista la cooperativa de ahorro y préstamo, sin que esté regulada ni supervisada por nadie.
Muchas sociedades que estaban buscando ser una sociedad de ahorro y préstamo prefieren irse ya por el camino fácil de la sociedad cooperativa sin regulación, se van por ahí, surgen muchas nuevas de 94 a 98, al 98, 99 hay mucha quiebra de cooperativas, de cajas en muchos lados del país. Clarísimo que se necesitaba más regulación, más mejor marco normativo regulatorio para estas sociedades, en la cuestión de que manejan ahorro del público. 2001 sale una nueva ley de ahorro y crédito popular, con una idea de que sí que aquel que maneje ahorro tiene que tener una licencia autorizada, una licencia de autorización en este caso la Comisión Nacional Bancaria para operar. Dentro de esa ley se contemplaban a las cooperativas de ahorro y préstamo y a las sociedades financieras populares. 2001 se daba un plazo de 2 años para que las cooperativas se regularizaran y solicitaran autorización. Ese plazo se ha ampliado a 2005, a 2007, a 2012, a marzo 2014 y ahora estamos en la última etapa de esta etapa de presentar las solicitudes de autorización a la bancaria. En el Inter, ¿qué pasó? Se fueron autorizando las primeras cooperativas y nosotros como supervisores con esta idea muy de que la misión de la comisión, en general todos los que somos supervisores y reguladores del sistema financiero, es que lo que se busca es un sistema financiero sólido, ¿no?, fuerte, que sea muy bien fundamentado, tenga buenos fundamentos. Y pues recientemente, prácticamente ha sido la última década que ha salido esta cuestión de que es que eso ya lo estás logrando, en muchos lados ya se ha dado, pero ¿qué pasa con ese tema de población no atendida? ¿Qué pasa con ese tema de inclusión financiera? Y empezamos empieza a hablar de mucho internacionalmente de inclusión financiera. En la comisión cambiamos nuestra misión, ¿no?, como institución, para incluir que aparte de preocuparnos por la solidez del sistema financiero, tendremos que buscar que sea incluyente, que se llegue a más población, etcétera. Para cuando hicimos eso, pues aquello que estábamos haciendo los que regulamos cooperativas, pues era ir a hacer eso, ¿no? Una manera de lograr inclusión financiera, de muchas que hay, y hay muchas han visto y muchas seguramente vendrán, era esto que estábamos haciendo de regular a sociedades que venían operando sin estar reguladas, manejando ahorro del público, para pasarlas a un marco regulado. Un marco regulado que va a dar, claro, mayor protección a sus socios, al momento de que van a estar alguien revisando las operaciones que se hacen ahí, dando control, poniendo límites en las operaciones que se hacen, reportándonos información, y que también les va a permitir en un momento dado pasar a ofrecer operaciones que en un marco no regulado no hacían. Entonces la inclusión financiera la empezamos a hacer un poco regulando a esas sociedades. Hoy en día tenemos 135 cooperativas autorizadas en México. Estas están atendiendo unos 6 millones de personas, que de 110 millones de habitantes en el país podría decirse, pues es una proporción muy pequeña. Incluso si lo vemos, claro, por el monto de activos que se tiene del sistema financiero, las cooperativas son menos del 2% del sistema financiero de México, a comparación más que nada de los bancos, nada más contra los bancos. Sí, pero si pensamos que estos 6 millones de personas, socios de cooperativas, muchas veces participan con ellos, es una familia que participa, pues otra persona, los hijos, etcétera, que a lo mejor son 4 personas más las que están ahí, estaríamos hablando de un universo a lo mejor de unas 20 millones de personas que alguien en esa familia, en esa unidad, tiene una relación con una cooperativa de ahorro préstamo. Si pensamos que, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es la ciudad, como todos saben, más grande del país de América, ¿no?, prácticamente no hay estas sociedades. Lo que se dice, pues se puede ir enfocando de que este mercado de estas personas, socios de cooperativas, están en lugares más aislados. Ayer tuvimos una reunión en la bancaria, que tenemos reuniones cada mes de directivos de la bancaria, en la que se presentan por los temas que se están viendo, lo que se está analizando, etcétera. Y presentamos la autorización de 3 nuevas sociedades cooperativas, los casos para autorizar a 3 cooperativas que ya vienen operando nuevo, pero ya van a pasar al marco regulado. Las 3 se llaman como se llama el pueblo donde están localizadas. Nadie de los 40 que estaban ahí sentados en la mesa había oído hablar de esos pueblos, ¿no? Son zonas de mucha migración, donde están estas sociedades, donde obviamente hay mucho flujo de remesas. Las sociedades desde hace años han estado manejando pago de remesas, eso les ha ayudado mucho
a colocar ellas mismas ahí esa remesa. El problema es que muchas veces la remesa se va casi inmediatamente a consumo, a gasto. Poco se queda en la caja, pero sí se va quedando algo, aunque sea poquito, ¿no? Pero es que son también en general cajas muy líquidas. Tienen mucho dinero ellas, ¿no? Que no pueden todo ese dinero o no saben cómo colocarlo en créditos. En general, yo diría que las cooperativas en México han sido muy tradicionales en emplear un solo esquema desde hace 60 años, o básicamente un esquema de otorgamiento de crédito desde hace 60 años. El que quiere ser socio tiene que primero demostrarme que tiene ahorro, tiene que poner cierta cantidad de ahorro y dependiendo de lo que ahorra le voy a prestar. Eso sigue siendo la operación de pues casi el 60-70% de los casos en las cooperativas. Se está financiando todavía mucha actividad de consumo, se está financiando mucha actividad de los 15 años de la hija y menos actividad productiva. Sería muy conveniente que las cooperativas se enfocaran a financiar actividades productivas en las regiones donde están, que eso va a hacer que sean una palanca importante para el desarrollo de esa región. ¿Quién va a poder financiar a los productores de mango, papaya, lo que se haga en la región, ¿no? Los sembradores de frijol, etcétera, en una región que casi no hay bancos, que a lo mejor no hay bancos, que el banco va a estar si acaso pensando en la gente, comerciantes del pueblo, en el gobierno municipal, etcétera, pero no en los productores pequeños? Pues ¿quién va a poder financiar esas necesidades de crédito? La cooperativa, obviamente. Tiene que aprender a hacerlo porque hay un riesgo para dar esos créditos, tiene que buscar hacerlo, ¿no? Por otra parte, lo que ha ido pasando también es que se han dado nuevas tecnologías, nuevos mecanismos de uso de sistemas financieros, y lo que antes nos parecía que era nada más pues un manejo de dinero vamos, visible, pues ahora hay opciones que ya no es, y las cooperativas estaban quedando atrás. En bancos desde hace años aquí en México ya ha habido pues obviamente cajeros desde hace ya muchos años, terminales, puntos de venta también hace mucho, toda esa red ya estaba operando. Cooperativas poco a poco han ido entrando en ese marco, pero muy lento. Ahora con la nueva, bueno, hace como 4 años, dentro de las ideas de inclusión financiera, se permitió a los bancos de que operaran con corresponsales, ¿no? Esto fue primero con los bancos, ahora en una reforma que se hizo este año ya se permite a cooperativas y a las que se llaman sociedades financieras populares operar con corresponsales. Ya salió la modificación de ley, estamos por sacar nosotros la regla, que la presentación que les darán por ahí viene esta cuestión de la regla, todos los aspectos que se están considerando, para ya aterrizar cómo hacer estas operaciones, tanto para lo que es pues manejo de cajeros, manejo de terminales punto de venta, manejo de banca electrónica, banca móvil, cajero electrónico, monedero electrónico y otras operaciones que puedan salir, porque ahorita podemos describir unas y pensar en algunas, pero la tecnología cambia tanto día a día y se están viendo cosas nuevas que tendremos que ir viendo sobre la marcha qué es lo que se va desarrollando, qué nuevas ideas hay, ¿no? Curiosamente, ahorita el marco en México, en general, pues lo que se dice pues es que las cooperativas están autorizadas a abrir, a captar depósitos del público, abrir cuentas de depósito a los que sean sus socios, ¿no? Pero pues, el marco no menciona nada de que si esa cuenta de depósito es una cuenta nada más física o si esa cuenta de depósito tiene medios de disposición diferentes, que el medio de disposición sea con una tarjeta, sea porque puedo llevar un poco de dinero en mi teléfono y con eso voy haciendo pagos, etcétera. Ahora con la regla se pone claridad en todo eso. Es una regla muy completa, lo que vamos a sacar, bueno, está dentro de toda la regla de cooperativas. Ahí se va a incluir pues los temas de originación del producto, contratación del producto, cómo tiene que operar, qué mecanismos de operación se necesita, qué necesitas para seguridad de la información, respaldo de información, dónde está la información y obviamente cuestiones de monitoreo, de respaldo, de atención al socio, atención al cliente en este tema. Es una regla que sí trae mucho aspecto técnico, que también nos ha llevado a la comisión a que tengamos que buscar un área de personas encargadas, especializadas para atender estos temas, porque nuestro enfoque de supervisor tradicional, pues muchos de estos temas, mucho de este conocimiento tecnológico de lo que está pasando en estas transacciones, de cómo va el dinero de mi teléfono a mi cuenta, etcétera, pues
está fuera de nuestro alcance, no entendemos esas cosas, ¿no? Necesitamos, todos los organismos supervisores, tener personal capacitado para entender qué es lo que está pasando con esto. Curiosamente en México, la sociedad que más ha sido pionera o muy pionera en estas actividades es una sociedad que se llama Caja Popular Las Huastecas. Está en un lugar que se llama Jalpan de Serra, en la Sierra Gorda de Querétaro. Es una sociedad de 500 millones de activos, ¿no? Una sociedad mediana, digamos, pero sí está en una zona pues, rural, bastante aislada. Para llegar a Jalpan, aunque no es tan lejos de Ciudad de México, sí es subir una sierra muy escarpada con una carretera de muchas curvas, ¿no? Y esta sociedad, pues ella ha empezado con un proyecto ya desde hace 2 años para utilizar dinero a través del celular, a tener en el celular el poder manejar las cuentas. Y si ellos ya, el socio puede abrir una cuenta con su celular, a través de esa cuenta hacer depósitos, o sea, hacer movimientos entre sus cuentas, hacer también pago de algún servicio. Lo está usando mucho la gente para, del dinero que tienen en la misma cuenta, hacer los pagos para comprar para hacer compras de pago de tiempo de aire. Y han estado operando estas cosas y transferencias a otras cuentas, a otras personas. Con niveles ahí, aunque todavía no estaba la regla, de todas maneras le estuvimos asesorando en el proceso de cómo tendrían que ir pensando controles, seguridad, documentación de las operaciones, etcétera, respaldo, todas esas cosas. Ya fue pensando mucho, bueno, lo que les dimos fue la regla que estaba para bancos, que la regla que se está por publicar ahora, ¿no? Se publicará yo creo que en unos 2 meses, es básicamente esa misma cuestión. Son cuestiones muy tecnológicas lo que hay detrás de estas operaciones. El estándar no puede ser bajo, el estándar tiene que ser alto. ¿Por qué? Porque es un movimiento que puede ser de muchas cantidades sin que se vea el dinero, ¿no? Sin que se vea dónde está el recurso, no es una cuestión que esté física ahí. Curiosamente, esta cooperativa también es la primera que ya se acercó con Banco de México y ya logró que el Banco de México que esté operando con lo que se llama aquí el SPEI, el Sistema de Pagos Electrónicos Inmediatos, que es de una cuenta a otra cuenta, hagarle el depósito y inmediatamente pasa el dinero de una cuenta a otra. Y fue, les digo, pues una cooperativa en una zona, pues sí, bastante rural, bastante marginada, que es la que empezó con este proyecto y lo ha logrado. Hay otras que ya quieren, pues, a tomar estas ideas y empezar a hacer estas ideas. El potencial para hacerlo es muy amplio. Esto va a ayudar a inclusión financiera, sí, seguramente, pero no es lo único que va a lograr inclusión financiera. Tenemos que pensar en muchas otras actividades para muchas otras maneras de ir logrando esa inclusión financiera. Tenemos que ir buscando como reguladores, supervisores, el ir buscando cómo en las ciudades que uno puede pensar que hay bancos a cada rato, hay muchos a la hora corresponsales, hay muchos lugares donde hacer operaciones. ¿Realmente se está dando servicio accesible a la población de las ciudades? ¿Sí o no? Yo creo que no, que nos falta mucho por hacer, tanto en México como en general, en la región nos pasa eso todavía. Bueno, eso era un poco lo que quería platicarles, en términos generales, que ya estamos con el tiempo. Mil disculpas, Francisco, pero justamente, bueno, ya casi no tenemos tiempo y como comenzamos un poquito tarde, deberíamos terminar temprano, ¿no? Para compensar. Pero bueno, vamos a usar yo creo unos 10 minutitos extra y tal vez solo quería recalcar un tema que creo que es común en las 2 últimas presentaciones, es que para trabajar en este tema, la tecnificación nueva que tiene que tener un regulador es impresionantemente más avanzada de lo que se tenía ahí. Francisco lo recalcó muy bien y vimos lo complejo que es. Hace unos años fui a una presentación de Banca Móvil y cuando terminó la presentación me dijeron, desafortunadamente este estudio lo hicimos de pagos por ese mes hace 2 años, ya tenemos que hacerlo de nuevo, comenzar de nuevo porque esto avanza tan rápido que tienen que tener esas personas en la superintendencia y no puedes tener gente fuera que te haga las consultorías todo el tiempo. Entonces me parece una gran medida que estén pensando en tener este nivel técnico dentro de la institución. Yo creo que tenemos tiempo para un par de preguntas o comentarios, ya sea de la mesa o de ustedes, antes de cerrar.
Aquí, perdón, acá primero. Dale el micrófono ahora. Allá aquí al señor. Gracias. Es una pregunta muy cortita para el señor Jimmy Isu. Tengo una pregunta respecto de cómo toma la legislación en Perú el tema del crédito cuando es móvil, cuando es dinero móvil. Y si la legislación, al ser tan laxa en términos de qué se considera un depósito, no después atenta contra un desarrollo para el crédito dado a través de billetera móvil. Bueno, la legislación permite cierta flexibilidad para abrir cuentas de dinero electrónico, tal como ocurre con las cuentas básicas, pero siempre está controlado por montos y saldos, ¿no? O sea, el gran reto, como decía Rudy, es mantener ese equilibrio entre inclusión y política prudencial, ¿no? De tal forma que, basado en el perfil de riesgo del producto, uno permite que, por ejemplo, una cuenta se puede abrir con el DNI, con el DNI y la persona, sin necesidad de requerirle justificación de fondos, cuando el saldo, pues, es una cuenta cuyos saldos siempre van a ser menores, ¿no? En realidad, el enfoque de la regulación peruana ha sido siempre bueno, es por ese lado, es por ese sentido, darle un marco más flexible, pero siempre que sea un producto de bajo riesgo, no es general para las operaciones todas de dinero electrónico o que se hacen vía digital, ¿no? Gracias. Nuevamente El Salvador. Comentarles que hace 7 años las empresas de telecomunicaciones que son extranjeras comenzaron a hacer lobby con las instituciones para entrar en el tema de las transferencias de fondos y remesas vía teléfono. Hace 3 años lo lograron y en este momento las empresas de telefonía se enfrentan a una demanda de parte del Congreso debido a que la Fiscalía demostró que vía teléfono se estaban haciendo extorsiones o se siguen haciendo extorsiones desde los penales de los delincuentes de las maras y han calculado un mínimo promedio diario de $2.000 y eso está haciendo que el Congreso, la Asamblea Legislativa, ha dictaminado una sanción para las telefónicas por ser extranjeras, no tenían permiso para transferir fondos, sino para telefonía. Y lo que están dictaminando es, si además de la sanción siguen incumpliendo con eso, van a hacer una cesión de la inversión extranjera directa de toda la telefonía que están en ese tema. Entonces, parece que se desbordó la cuestión de la tecnología, sin control por ser tan laxos, nadie regulando, y la superintendencia dijo, no es un tema de captación de depósito, actúa el agente que tiene el mayor peso, que es la Fiscalía de la República. Entonces, esa es la situación como para dimensionarlo, porque precisamente el lavado de dinero y todo este esquema puede dar la salida a esta otra cuestión de extorsión, de secuestros, ¿sí? De todo tipo de cosas. Definitivamente no solamente hay oportunidades, también hay riesgo. Es un riesgo que no lo conocía y muchas gracias por comentarlo. Bueno, la Lucy está yendo de un lado a otro, pero si alguien tiene algo que quieren preguntar, lo pueden hacer todavía, y si no, los buscan, ya los conocen aquí a nuestros panelistas. Tengo algunos anuncios parroquiales, como dijeron en una sesión, me gustó mucho el término. Habrá transporte gratuito del centro de convenciones a los hoteles de 6 a 9 de la noche. Además, habrá transporte del centro de convenciones al aeropuerto de Mérida entre las 8 y las 10:30 de la noche, entre las 8 a.m., me imagino, y 10:30 de la noche. El sábado 6 y 7 de septiembre habrá transporte gratuito de las 4 de la mañana hasta las 10:30 de la noche de todos los hoteles de la cumbre. Y les pedimos que todos se queden con nosotros en la plenaria, en la ceremonia de clausura que tomará, creo que es en una media hora. Y los que tengan y puedan hacerlo, por favor, llenen sus hojitas de evaluación, es muy útil para todos, para los organizadores de las cumbres. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y les agradezco mucho a los panelistas. Muchas gracias.